Es una alegría poder compartir esta actividad. Decirles que trataré de acelerar, que lo tomen más como una provocación, como una aproximación entre lo que trabajamos y pensamos en nuestras investigaciones y el conjunto de estudiantes, de profesoras, de investigadoras, de investigadores que estén participando en el seminario. Como el tiempo es corto, entonces preferí escribir para no, a los que nos gusta hablar, a veces nos pasamos mucho del tiempo, entonces voy a ir bastante. Ustedes en las preguntas me colocarán cuestiones que les parezcan interesantes. Entonces, mi ponencia en este encuentro es aspectos cruciales del quehacer común y educativo en tiempos de transformación ecológica sociocultural. Nosotros trabajamos tanto en Brasil como en Ecuador, en Venezuela principalmente, en otros países de América Latina también, en aquello que se ha nominado como la educomunicación. Y últimamente, desde nuestra perspectiva comunicacional, estamos hablando de esa común educación, de lo común y educativo. Entonces, esa zona de encuentro, esa zona de interpenetración entre el campo comunicacional y el campo educativo. Primera cuestión, la necesidad de la dimensión epistemológica en el conjunto de las actividades investigativas y profesionales. Aquí algo que nos distingue como red, una red latinoamericana en la que participan en torno de 20 universidades, como grupo de investigación, el grupo Proceso CUN, y como la cátedra Armand Matelar de CIESPAL, Centro Internacional de Investigaciones en Comunicación de la Comunidad Andina y de América Latina. Entonces, ¿qué colocamos en este primer aspecto epistemológico? La investigación científica en general y las ciencias de la comunicación en particular han demostrado su necesidad y su fecundidad en la producción de conocimientos en el conjunto de procesos que trabajan aproximaciones, imbricaciones, montajes y realizaciones a partir de la confluencia de varias áreas del conocimiento. Las rupturas de paradigmas en las matemáticas y en la física que acontecieron en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX fueron predecesoras de las rupturas acaecidas en el campo de las ciencias sociales y humanas durante el siglo pasado. Así, en las 3 últimas décadas del siglo XX, presenciamos movimientos científicos culturales subversivos enfrentados al saber positivista preponderante y a los modelos ortodoxos de ciencia prevalecientes en niveles ministeriales y empresariales. En términos epistemológicos, las vertientes y movimientos no ortodoxos y alternativos en los campos científicos fueron ampliando sus fronteras al comprender que su carácter nociológico, necesario y fundador era insuficiente para enfrentar las problemáticas complejas que los procesos científicos demandaban. Fue así que los aspectos filosóficos, sociológicos, antropológicos, históricos, ecológicos y éticos de la ciencia, trabajados de modo crítico y problematizador por la epistemología, entraron en interrelación, colaboración y producción con áreas, aspectos, componentes, vertientes, modos, formas y procesos que antes eran exclusivos de la actividad científica y excluidos de la actividad científica. De ese modo, la epistemología, con mayúscula, pasó a ser una dimensión necesaria de evaluación, de reflexión, de crítica, de reconstrucción y de vigilancia de los procesos socioculturales, políticos, profesionales, técnicos, artísticos, económicos, educativos, psicológicos, tecnológicos y científicos. El quehacer transformador se realiza desde los procesos artesanales más simples hasta los procesos científicos más sofisticados. Desde las actividades educativas iniciales con los niños a los trabajos de nivel de postdoctorado,
de las acciones profesionales más rutineras hasta el diseño de estrategias de reinvención, de procesos macroeconómicos transnacionales a proyectos de economía solidaria local, de importantes debates filosófico-políticos sobre el futuro de la humanidad hasta cuestionamientos, diálogos y reflexiones sobre alternativas de vida doméstica, cotidiana, de sobrevivencia en las multidimensiones de la existencia. La epistemología con mayúsculas emerge como necesaria. Sin ella, el trabajo teórico, el trabajo técnico, el trabajo metódico se tornan nebulosos, sin rumbo transformador, sin posibilidad de reinvención, sin posibilidad de análisis crítica profunda. Y en consecuencia, los quehaceres se vuelven burocráticos, repetitivos, limitados e intrascendentes. Para pensar, problematizar, investigar y producir en las nuevas condiciones que la complejidad y la diversidad nos solicitan, es imprescindible partir de una premisa teórica transdisciplinar. En efecto, las más importantes realizaciones científicas alcanzadas por la humanidad en poco más de un siglo tienen la marca de esa estrategia y de ese principio. Y los proyectos transdisciplinares han sido cruciales para las biotecnologías, la inteligencia artificial, las nanotecnologías, la ecología, la economía no ortodoxa, la cosmología, las ingenierías, la medicina, las ciencias sociales, la educación y las ciencias de la comunicación. Sin diálogo, interpenetración, reconstrucción y reformulación transdisciplinar, no habrían sido posibles los logros alcanzados. En ese proceso de multiplicidades, universos y zonas dinámicas de contacto y de cambio, nuestra propuesta transmetodológica se constituye en términos epistemológicos como la necesaria colaboración, confrontación y reformulación de estrategias metodológicas que confluyen para la producción de problematizaciones fecundas en investigaciones transformadoras. Situamos como primera premisa del trabajo investigativo la vida de las diversas especies y de la Tierra. En ese conjunto, la humanidad ocupa un lugar relevante, pero no exclusivo, dada nuestra pertinencia al macrocampo de las ciencias humanas y sociales. Así, la defensa y el trabajo por una vida digna, gratificante, justa y fecunda orientan nuestros quehaceres académicos, investigativos, profesionales y políticos. Pensamos, investigamos y promovemos una ciudadanía comunicacional en colaboración con una ciudadanía científica. Consideramos los derechos a tener acceso al conocimiento, al uso y a la renovación de las tecnologías de la información y de la comunicación como derechos básicos de sobrevivencia contemporánea. Promovemos en nuestras investigaciones la confluencia y la reconstitución de teorías y metodologías, en las cuales participan diferentes estrategias, modelos y propuestas, de acuerdo con las solicitaciones que el problema objeto concreto de investigación requiere. Formamos y nos reformamos como teóricas y teóricos, como metodólogas y metodólogos, como pensadoras y pensadores, como tecnólogas y tecnólogos, estrategas, reinventoras y reinventoras de montajes de conocimiento y de productos actualizadores y transformadores de la realidad sociocultural, educativa, política. El diálogo de saberes y de conocimientos con las culturas ancestrales, locales, regionales, étnicas, contemporáneas, diversas, es parte importante de nuestra perspectiva epistemológica. También en las investigaciones, actividades y proyectos participan en condición de respeto, de cooperación, de aprendizaje todas las sujetas y los sujetos implicados. En ese sentido, somos cofrades, productores de conocimiento.
Situamos la experiencia, el pensamiento y las perspectivas de la diversidad participante en un mismo nivel de importancia. A diferencia de proyectos de apoyo social, institucional, ministerial, empresarial, nuestra acción tiene como objetivo aprender y enseñar para cambiar la realidad, en diálogo con las sabidurías, valores, artes, modos, tecnologías, lógicas, perspectivas cosmológicas y enseñanzas de los pueblos del mundo. Para eso proponemos una estrategia multiléctica que trabaje procesos, fenómenos y praxis de interrelacionamientos dialécticos múltiples. Segundo, la interfaz común y educativa como interrelación indispensable en los procesos de transformación. En el contexto mundial de la pandemia del COVID-19, que para estos días ha alcanzado más de 2 millones de muertes y casi 100 millones de personas infectadas, según los datos sistematizados por la Universidad Johns Hopkins, Brasil ocupa un lugar de vergüenza histórica con un segundo lugar en el mundo. De hecho, son casi 220,000 personas fallecidas para el 25 de enero. Y Brasil ocupa el tercer lugar en infecciones con casi 9 millones de casos. Esa triste realidad, compartida por toda la humanidad en distintos niveles, es más grave en el caso brasileño porque el país tiene un régimen de extrema derecha que, conforme a investigaciones realizadas por la Universidad de São Paulo y la organización Conectas Derechos Humanos, ha ejecutado una estrategia eugenista de limpieza social, como las que en siglos anteriores practicaron los supremacistas blancos en Estados Unidos, los fascistas, los nazistas y los regímenes autoritarios y genocidas. De hecho, el gobierno promulgó 3.049 normas federales en 2020 para favorecer la diseminación del virus. En el caso latinoamericano, los contrastes son expresivos. Por un lado está Cuba con 1,7 defunciones por 100,000 habitantes, Venezuela con 3,9, Uruguay con 9,9 y del otro lado Ecuador con 86 por 100,000 habitantes, Chile con 95 muertes, Colombia con 101, Brasil con 104, México con 117 y Perú con 122. Entonces estamos en una realidad que es común en algunos aspectos y que en la pandemia se muestra también diferente en relación a cómo eso es tratado. En esa situación llama la atención el caso de países europeos considerados por los indicadores IDH de la ONU en muy buena situación de desarrollo. Son ilustrativos los casos de Francia, 109 por 100,000, España 118, Italia 140, Reino Unido 144. Entonces, con niveles peores que los que vimos en las peores situaciones latinoamericanas. Indicadores que muestran la debilidad de los sistemas de salud, de la gestión gubernamental, del grado de responsabilidad social ciudadana en esos estados. La mayor potencia del planeta, Estados Unidos, tiene un indicador de 126 muertos por 100,000 habitantes. En el gran contraste, China con 0,34, India con 11, Corea del Sur con 2,6. De hecho, las culturas comunitarias orientales y la gestión de gobiernos con responsabilidad social, como Islandia con 8, Nueva Zelanda con 0,5, Vietnam con 0,036, la pandemia ha hecho que se muestren aspectos que estaban como situaciones un tanto obliteradas para los diferentes sectores. En este trágico panorama mundial que han adquirido singular fuerza las problematizaciones sobre vulnerabilidad, segregación, racismo, desigualdad, distribución e injusticia, y han adquirido una relevancia todavía más acentuada aspectos ecológicos, en especial los referentes a la sanidad de la biosfera terrestre. Como muy bien han mostrado las investigaciones transdisciplinares y transmetodológicas,
Hoy sabemos mejor que no es pertinente separar campos de conocimiento. Más allá de sus necesidades específicas, es destructivo fragmentar los saberes, como lo muestra la economía ortodoxa, en especial al divorciar las estructuras y los modelos económicos de las necesidades sociales y ecológicas. Para desestabilizar y superar las lógicas del fundamentalismo de mercado, con su aporofobia expandida y penetrante, la opción común y educativa es estratégica, central e imprescindible. En caso contrario, si siguen privilegiando proyectos que no incluyen en sus propuestas aspectos estructurales, estratégicos y transformadores, las acciones de apoyo al bienestar social y a la superación de la vulnerabilidad se quedarán en límites poco provechosos para las necesidades sociales de la humanidad necesitada. La opción común y educativa requiere del reconocimiento y de la valorización de la investigación como principal eje de la producción de conocimiento. Exige la reformulación de los programas de estudio en los cursos de comunicación, hoy desviados para preocupaciones tradicionales de formación de fuerza de trabajo descartable para el mercado de capitalismo improductivo. La interrelación común y educativa, como muy bien lo demuestran las experiencias latinoamericanas, supone una entrada estratégica, decisiva y consistente en los planes, currículos, programas y existencias de las instituciones educativas. Así, es necesario asumir, fomentar y trabajar en nuestros proyectos académicos y científicos líneas de investigación que sitúen la transformación del mundo como condición de partida orientadora de nuestros pensamientos, diseños y acciones. Para encerrar en todo, el tercer punto que coloco son proyectos tecnológicos que formulen estrategias operativas de transformación concreta de la realidad económica, educativa, política, comunicativa y sociocultural. Las tecnologías de la inteligencia, del sentipensamiento, tanto lógicas formales cuanto lógicas paraconsistentes, las tecnologías de las existencias socioculturales plenas, de los afectos fluyendo con libertad e intensidad, de las interrelaciones sanas y fecundas con la biosfera terrestre, las tecnologías de las economías que sitúan la vida, la ética, la felicidad como factores centrales de su quehacer estratégico, las tecnologías digitales que diseñan posibilidades, condiciones y articulaciones fecundas de carácter multidimensional con el conjunto de los procesos existenciales e inventivos que los desafíos del buen vivir demandan, las tecnologías políticas que requieren de sistematización, profundización, reformulación y diseños renovadores de construcción de poderes distintos, vinculados con los sentipensamientos que sintetizan las sabidurías milenarias y los conocimientos científicos relevantes para una vida gratificante. Las experiencias sociopolíticas de la vida digna en plenitud, las lógicas operativas socioculturales que han brindado importantes enseñamientos a la existencia humana. Es importante trabajar en la desconstrucción del sentido común académico, empresarial e institucional que reduce las tecnologías a las ingenierías electrónicas, mecánicas, estructurales, químicas, etc. De hecho, los logos operativos están presentes y son necesarios en todas las áreas del conocimiento. Lamentablemente, la preponderancia y la fuerza positivistas han expulsado las tecnologías de las ciencias humanas y sociales, de la vida cotidiana, de los saberes ancestrales, tecnologías tan importantes como la acupuntura, la fitoterapia, las homeopatías, la meditación, el psicoanálisis en las calles, en las plazas, en los burdeles, los quilombos, las comunidades. Han expulsado también las kinésicas indígenas y orientales, las sexualidades diversas y poéticas, las gastronomías no industriales,
la experimentación no institucionalizada, las estrategias económico-políticas de sobrevivencia, de resistencia y de renovación, los modos y formas de comunicación no industrializados, paralelos, subterráneos, alternativos. Recordemos el Cassette Forum en Irán, en América Latina, el software libre, los decodificadores universales, los movimientos sociocomunicacionales. Todos ellos han sido segregados, excluidos y disminuidos, desvalorizados, negados y penalizados por el totalitarismo metodológico y teórico. En ese conjunto es vital asumir una actividad común y educativa estratégica que amplíe, emancipe y cualifique la existencia multimediática contemporánea. Las potencialidades y posibilidades son múltiples, pero hay que superar el muro fundamentalista que encuadra y restringe una significativa parte de la existencia humana a los formatos, algoritmos, costumbres y gustos del capital improductivo. En la realidad común y educativa, nuestro papel como investigadoras, investigadores, pensadoras, pensadores, profesoras, profesores, ciudadanas, ciudadanos es crucial. Necesitamos incluir actividades reflexivas, epistemológicas, metodológicas, que fortalezcan y constituyan campos de quehacer común y educativos, concretos y fecundos en nuestros proyectos, cursos y trabajos. Hay que analizar las situaciones concretas en su potencial transformador y dialogar con las diversas áreas que brindan conocimientos y procedimientos. Así, articular las técnicas a un logos emancipador que fluya con fuerza, entusiasmo y precaución. Muchas gracias.